Ceremonia de investidura de doctor honoris causa del doctor Julio César Trujillo. 2. Intervención del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, doctor Enrique Ayala Mora. Señor presidente del Consejo Superior, señor magistrado del Tribunal Andino de Justicia y profesor de esta universidad, distinguidos jueces nacionales, magistrados, altas autoridades que nos acompañan, señores asambleístas, señora parlamentaria andina, estimados colegas profesores, autoridades universitarias, alumnos de la universidad, dirigentes de las organizaciones sociales aquí presentes, queridos paisanos, no podía faltar una mención a la realidad aquí. En general, para que no proteste mucho Mejía, también a los incongruentes en general. Señoras, señores, se reúne este claustro para rendir homenaje a un gran académico y un gran señor, un colega entrañablemente querido y cercano para nosotros, Julio César Trujillo Vázquez, a quien nuestro Consejo Superior confirió el doctorado honoris causa. Mi intervención de apertura por ello no solo es la del rector que cumple un grato deber, sino la del amigo y compañero de no pocas luchas, colega paisano, que siente que sus palabras le salen muy del alma. Debo, según se acostumbra, justificar el doctorado que hoy se entrega mediante el esbozo de una semblanza de Julio César, no como justificación, que en este caso está de más, sino como un recorderis que más que honrar al homenajeado, nos enriquece a quienes lo acompañamos hoy. Diré estas palabras que siguen la pista de un gran ser humano. Hay muchos que, habiéndose iniciado en la militancia de izquierda, la mantienen toda la vida y mueren leales a sus principios. Pero también hay quienes en los años juveniles fueron contestatarios e inclusive activistas de izquierda y con el tiempo se fueron moderando antes de instalarse cómodamente en el sistema y terminaron de grandes empresarios, agresivos ideólogos y defensores del status quo. Hay, sin embargo, muy pocas personas que han recorrido un camino inverso, es decir, que se iniciaron en la derecha y la vida los ha llevado a posturas progresistas radicales que los han colocado de lado los movimientos populares y las posturas más avanzadas y democráticas. Ese ha sido el caso de Julio César Trujillo, jurista, político activo, pensador social, tratadista, maestro y reformador universitario. Su acción y su pensamiento son testimonio de ello. Julio César nació en Ibarra en 1931 en una familia de pequeños propietarios agrícolas, lo que le permitió desde la infancia un contacto cotidiano con los más pobres. Inició su educación en una escuelita rural, la continuó con los hermanos de la Salle y se graduó de bachiller en el Colegio Sánchez y Cifuentes de Ibarra. Luego estudió Derecho en la Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo la titulación de abogado y doctor en jurisprudencia. Su formación, como la de muchos jóvenes de familias católicas de provincia, se dio dentro de los cánones tradicionales, pero ya desde muy temprano tuvo profundas preocupaciones sociales, tanto más que uno de sus profesores de secundaria fue Leonidas Proaño, entonces joven sacerdote dedicado al trabajo con los jóvenes y los obreros. En la Universidad Católica tuvo contacto con destacados políticos e ideólogos de derecha. Por ello, a fines de los años 50, Trujillo había optado por la vinculación al Partido Conservador. Eligió esa alternativa, según lo confiesa, porque ese partido tenía como eje ideológico la doctrina social de la Iglesia y contaba con sólidas bases populares. Ocupó algunas funciones públicas, pero ya graduado prefirió trabajar en forma particular. Esa práctica la mantuvo toda su vida. Por esos años contrajo matrimonio con Marta Troya Jaramillo, que desde entonces ha sido su compañera inseparable de trabajos y de luchas, consejera y apoyo sólido, sobre todo en los momentos difíciles de la vida pública. Apenas graduado, fue invitado a enseñar Derecho Laboral en la Universidad Católica. Eso marcó su vida porque decidió dedicarse a defender a los obreros. Tuvo casos importantes y muchos éxitos como laboralista, pero esa práctica fue también definiendo sus opciones ideológicas por la justicia social. Pero velar porque se tratara con equidad a los trabajadores fue visto
incluso por sus compañeros de partido y por miembros de la jerarquía eclesiástica, como un peligroso cuestionamiento de la propiedad y el orden social. Después de haber enfrentado la dictadura militar en 1966, Julio César Trujillo fue electo diputado por Pichincha para la Asamblea Constituyente. Entonces puso en práctica sus ideas sobre la modernización del Estado y la justicia social. Con su acción y la de otros líderes de su generación, se fue superando el viejo conflicto laico-clerical y el eje definitorio de la política comenzó a desplazarse desde la confesionalidad del Estado al papel que éste debía cumplir en la vida social y económica. Buena parte de las innovaciones de esa Constitución de 1967 fueron impulsadas por Trujillo, que se empeñó que esa carta reconociera aspectos novedosos de los derechos y las garantías, ampliara el ejercicio de la ciudadanía y creara instituciones que impulsaran la modernización del Estado y la sociedad. Para entonces, ya su pensamiento se había ubicado en el humanismo cristiano referido a América Latina. En 1968 se lo candidatizó en primer lugar en la lista de diputados conservadores de Imbabura. Tuvo un sonado triunfo y obtuvo todos los 3 puestos. También entonces se destacó en el Congreso como jurista y legislador, aunque la acción de los conservadores se desdibujó por sus posturas ambiguas ante el gobierno de Velasco Ibarra. En 1970 volvió a ser candidato a diputado por su provincia y obtuvo un nuevo triunfo amplio, pero no llegó a ejercer. Velasco Ibarra se proclamó dictador y disolvió el Congreso. Trujillo combatió la dictadura velasquista y terminó también luchando contra las dictaduras militares que lo confinaron y lo deportaron. Julio César Trujillo se reveló en la vida pública como un gran trabajador, ideólogo claro y estratega sagaz, aunque a veces pecó de confiado con la gente que lo acompañaba. Para él entonces, como ahora, eran importantes las ideas, porque con ellas se movían las personas. Pero también se preocupaba por aspectos concretos de organización. A mediados de la década, era ya una de las más importantes figuras políticas del país como dirigente del Partido Conservador. Sus acciones frontales de oposición le habían ganado prestigio y respeto. Como abogado laboral, trabajaba con importantes sindicatos como el de la Texaco. Todo ello significó grandes sacrificios que inclusive devinieron en problemas de salud, confrontó con apoyo de su esposa. Los años 60 fueron de agitación en las universidades ecuatorianas, inclusive la católica. A inicios de los 70 había ya un movimiento de reforma universitaria. Fue entonces cuando los dirigentes de los estudiantes promovieron la elección de Julio César Trujillo como decano de la Facultad de Derecho. Así asumió la responsabilidad de liderar un profundo proceso de reforma que se transformó en un modelo en el país, aunque despertó gran resistencia en los profesores tradicionales. Trujillo había sido un innovador en la enseñanza del derecho. No bien se fundó el Pacto Andino, asumió la Cátedra de Derecho de Integración, una iniciativa pionera que demostraba su preocupación por la modernización del Estado, los aspectos sociales y la ampliación del espacio de lo público. Esto y la participación activa de docentes y estudiantes fueron los ejes de la propuesta de reforma. A poco de haber sido electo decano, Trujillo, con el impulso de la dirigencia estudiantil y de grupos de profesores progresistas, Hernán Malo González fue designado rector de la Universidad Católica. Su propuesta de ecuatorianizar la universidad tuvo gran impacto y llevó a la institución al proceso de crecimiento y reforma más notable de su historia. Malo fue uno de los intelectuales más destacados del país, gran figura de la educación superior. Julio César Trujillo fue designado vicerrector de la universidad, conservando el decanato de Derecho. Así pasó a ser el principal colaborador del rector y el sistematizador de la reforma universitaria. Durante esta etapa, Julio César Trujillo apoyó la creación de la Universidad Católica sede en Ibarra y aceptó integrar y presidir la Fundación Víctor Manuel Peña Herrera, que se estableció para coadyuvar al financiamiento de esa sede. El proceso de la Católica tuvo gran respaldo en la comunidad universitaria, pero despertó fuertes resistencias. La jerarquía y la derecha lograron separar a Hernán Malo del rectorado de la Católica, que inició una evolución, aunque varios logros de la reforma no pudieron revertirse. Mientras duró la oposición a la dictadura, con todos sus riesgos y contratiempos, la élite conservadora prefirió que Julio César Trujillo dirigiera el partido. Pero cuando vino el retorno constitucional, consideraron que su director no los representaba ideológicamente, que tenía posturas que más bien eran las de sus adversarios. Por ello,
propiciaron la retoma del control interno. En una tormentosa asamblea, el partido se dividió y Trujillo quedó dirigiendo un ala que la prensa denominó conservadurismo progresista. El impasse duró un tiempo hasta que el Partido Conservador Progresista, junto con el Partido Demócrata Cristiano y un grupo de independientes, constituyeron la Democracia Popular Unión Demócrata Cristiana. Trujillo fue designado su presidente, fue también su más dedicado organizador y su principal ideólogo. En la elección de 1978, la Democracia Popular, liderada por Trujillo en alianza con el CPP, logró el triunfo del binomio Harvard Roldós y Osvaldo Hurtado. En 1979, Trujillo, que había seguido la candidatura vicepresidencial, fue electo diputado por Pichincha y le tocó liderar un pequeño grupo de legisladores de la ADP que tuvieron la difícil tarea de respaldar a los sucesivos gobiernos de Roldós y Hurtado. En 1994, la ADP candidatizó a Julio César Trujillo para la presidencia de la República. La elección en la que triunfó Juárez Cordero fue desfavorable para la ADP. Su fundador y dirigente máximo optó por separarse de la política activa y dedicarse a sus labores profesionales. Mantuvo también distancia durante el gobierno de Borja, al que la ADP apoyó. Pero ya entonces la Democracia Popular había abandonado expresamente sus tesis reformistas y se había alineado en el neoliberalismo. Se dieron conflictos internos que terminaron por provocar la separación de Julio César Trujillo de la organización política que había fundado. En esos años y los siguientes, Trujillo se iba definiendo por tesis de democracia radical y se vinculaba a las organizaciones populares, siendo cada vez más consciente del tránsito ideológico que le tocó vivir y protagonizar solo. Durante los 90, Trujillo se dedicó al ejercicio profesional y a la cátedra. Siguió enseñando en la Católica y asumió la docencia de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, fundada en 1992. Dirigió su taller de estudios constitucionales, un referente de la reflexión sobre la reforma política. Entonces publicó su obra clave, Teoría del Estado. Al mismo tiempo, estrechó lazos con la organización laboral y el Frente Unitario de los Trabajadores. Además, acompañó al proceso de ascenso del movimiento indígena y especialmente a la CONAIE, contribuyendo con nuevas perspectivas para la reflexión sobre los derechos colectivos y la naturaleza del Estado. Impulsado por sectores progresistas, fue designado defensor del pueblo cuando se creó esa institución, pero no pudo concretar sus funciones por parte de apoyo oficial. Para la Asamblea Constituyente de 1997 fue electo representante por el movimiento Pachacuti. Fue uno de los referentes de la Asamblea. Contribuyó para el reconocimiento de los importantes derechos y garantías en la nueva Carta Política, aunque la mayoría no acogió sus propuestas sobre aspectos concretos de la organización del Estado, especialmente para la economía y la estructura de varias instituciones. Algunos rasgos del pensamiento de Trujillo no habían cambiado desde su juventud: su humanismo cristiano, convicción democrática y respeto al pensamiento ajeno. Pero en otros aspectos revelaba un largo y complejo tránsito del tradicionalismo católico a una postura de insurgencia contra el orden social que lo llevó junto a los trabajadores y los indios. Más allá de su notable inteligencia, de su experiencia amplia y de su gran calidad humana, ese testimonio de autenticidad le daba autoridad venida de una vida limpia y coherente, con avances radicales y posturas progresistas. Julio César Trujillo se ha mantenido activo en la cátedra universitaria y la reflexión sobre temas constitucionales y sociales. Se ha comprometido aún más en la defensa de los derechos humanos. Su prestigio y credibilidad han crecido y se lo ha buscado para actividades de alta responsabilidad ciudadana. Formó parte de la Comisión de la Verdad y se lo llama a los foros más prestigiosos del país. Cuando cumplió 80 años, resolvió resurgir sus compromisos de docencia, pero mantuvo algunos cursos de posgrado. Entonces, esta universidad resolvió entregarle el doctorado honoris causa. Los homenajes, desde luego, son más que merecidos, pero con Julio César Trujillo hay que tener cuidado. Su manera de ser es poco afecta a este tipo de actos. En el fondo, sigue siendo en muchos sentidos ese muchacho sencillo y trabajador de un barrio periférico de una ciudad de provincia que disfruta de la vida simple, de la conversación directa, de la comida sencilla, de la relación con los pobres de este mundo, que cree ciegamente en los valores cristianos de la solidaridad y busca el cambio de la sociedad con pasión y desinterés, que piensa en el país y en el bien común con desprendimiento de las cosas materiales dignas de un franciscano original.
que ha puesto su gran inteligencia al servicio de su gran corazón, que cree en la gente, a veces con una ingenuidad que pareciera ajena a su talento, que está dispuesto a cualquier esfuerzo por ver que se respeten los derechos de las personas y que viviría de nuevo su larga vida de tránsito al encuentro con lo mejor de sí mismo para ver cumplidas todas sus ilusiones, sus utopías y sus sueños. Muchas gracias. Tercero, intervención del presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor Ernesto Albán Gómez. Señor rector de la sede nacional del Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, señores y señoras parlamentarias, señores y señoras magistradas, distinguidas autoridades, profesores de la universidad, distinguidos amigos invitados a este acto. Las normas escritas suelen redactarse con una calculada frialdad. Son abstractas por naturaleza y mantienen una cierta distancia con las situaciones concretas que regulan. En el caso que nos ha convocado, el reglamento académico de la Universidad Andina Simón Bolívar determina que el Consejo Superior podrá otorgar el doctorado honoris causa a personalidades que hubieran realizado sustanciales contribuciones al desarrollo científico, cultural o educativo de la subregión. Cuando con fundamento en esta norma se presenta una solicitud, le toca al Consejo Superior comprobar si efectivamente el candidato propuesto cumple o no con los requisitos previstos en la disposición reglamentaria. Procede entonces con particular cautela, examina los antecedentes del candidato y aprecia con ponderación los justificativos que los proponentes entregan. Es por ello que el Consejo de la Universidad ha sido especialmente parco en la aceptación de candidaturas y consecuentemente en la concesión de títulos honoríficos. Pero debo confesar que cuando la sede nacional del Ecuador de la universidad presentó la candidatura del doctor Julio César Trujillo para el otorgamiento del doctorado honoris causa, de inmediato me adherí con entusiasmo a la propuesta, que luego del análisis correspondiente fue aceptada por unanimidad por el Consejo. Podría pensarse que mi actitud estuvo dictada por un factor personal. Conozco a Julio César Trujillo desde hace más de 50 años. Mantenemos desde entonces una amistad que no se ha visto afectada por factores de ninguna clase. Hemos compartido varias y significativas experiencias, de algunas de las cuales seguramente les participaré ahora con ustedes, y he admirado en todo momento su integridad y valía intelectual. Pero afirmo en honor a la verdad que esta proximidad nada tuvo que ver con la resolución académica. Más allá de cualquier consideración, se trata de una decisión de justicia, de absoluta justicia. Si alguna personalidad en el Ecuador, si algún jurista ha hecho sustanciales contribuciones, como dice el reglamento, al desarrollo cultural, científico y educativo del país, es Julio César Trujillo. Bastaría para ello considerar su notable labor como docente universitario por más de 50 años, o sus libros y artículos que han sido y son referentes indispensables en los ámbitos en los que ha desarrollado su actividad intelectual. Tal vez caemos nuevamente en la frialdad de los datos escuetos, y es indispensable develar lo que se encuentra atrás de esos datos. Si leemos la larga entrevista que Enrique Ayala le hace a Julio César, y que se reproduce en el libro que la universidad acaba de publicar en su homenaje, comento entre paréntesis que el libro tiene un título que es toda una proclama: el silencio ante el atropello es imposible. Si leemos esa entrevista, digo, que indaga en toda su vida, advertimos que dos pasiones han estado siempre presentes en los distintos momentos de su quehacer y han alimentado su actividad pública: la política y el derecho. En ocasiones han marchado por cuerda separada, pero en no pocos casos se han fundido con singular resultado. Podría afirmarse que no es pertinente en este acto referirnos a su carrera política,
Por el contrario, creo que sí lo es. Si la perdemos de vista, no se entendería a plenitud el camino que ha recorrido, pero además quedaría el trunco, el juicio que debe hacerse de su otro gran interés, el derecho. No es necesario, en cambio, el detenernos ahora en los distintos momentos de esa trayectoria, pero sí debo destacar que ha estado marcada por la búsqueda apasionada de la justicia, del lugar apropiado para servir de la manera más eficiente a los que más lo necesitan, a los humillados y ofendidos de nuestra historia, para participar activamente en la defensa de los derechos de las personas y de las colectividades, para diseñar con esa finalidad las soluciones jurídicas más adecuadas. Alguien dirá que esa búsqueda atravesó por varias tiendas políticas, pero hay que sostener rotundamente que nunca estuvo guiada por conveniencias o acomodos, y menos todavía por los halagos del poder. Al contrario, su trajinar político ha sido un desafío constante, un afán de estar en el lugar que en su momento consideró más apropiado para esa dura tarea y que en no pocas ocasiones le acarrearon represalias y persecuciones. Se puede legítimamente no compartir algunas de sus decisiones políticas, pero no creo equivocarme al afirmar que aún aquellos políticos que están en las antípodas ideológicas reconocen su honestidad intelectual, su desinterés, su transparencia, su afán de estar en la primera fila de la lucha por los derechos humanos. Y considero que precisamente su labor como docente universitario y como jurista se vincula estrechamente con su pensamiento político. Era un joven abogado cuando se inició como profesor universitario en la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Quito, curso en el cual tuve la suerte de ser su alumno. Hasta podría decirse que fue una señal del destino que esa cátedra estuviera vacante y que se le confiara su conducción. Digo esto porque, alentado por su sólida formación cristiana y la doctrina social de la Iglesia, tan importante en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, seguramente fue entonces que no solo emprendió su carrera docente, sino que además tomó la opción de ser un abogado entregado a la defensa de los trabajadores. Y esos contactos, esas tareas, esas preocupaciones ya no revistieron solamente un carácter profesional, sino que también decidieron su futuro político. Su tarea docente en el ámbito laboral se ha plasmado en libros fundamentales en esta rama jurídica. Su Derecho del Trabajo, aunque fue concebido inicialmente como texto de clase, superó rápidamente esa calidad para llegar a ser una obra de consulta obligatoria para juristas, abogados y jueces. Señalaría esta obra como su primer gran aporte al pensamiento jurídico ecuatoriano. Su prestigio como catedrático los llevó a ser el primer decano de la Facultad de Jurisprudencia, en cuya designación intervino toda la comunidad universitaria. Propuso entonces una reforma fundamental en el plan de estudios, en el régimen académico, en la actualización de los contenidos, poniéndolo no solo al día ante la evolución acelerada de la doctrina, sino también en sintonía con las urgencias de un mundo cambiante que se estaba viviendo ya en aquellos años. En lo esencial, se procuró superar una enseñanza que consistía en la exégesis acrítica de la legislación positiva para emprender el análisis sustentado de las instituciones propias de las distintas ramas del derecho. Comenzó entonces la que considero ha sido la época más brillante de la facultad, con una pléyade de egresados de notable participación en la vida nacional. Luego fue designado también vicerrector de la universidad, el más alto nivel alcanzado por un seglar en la Universidad Pontificia. En su trayectoria política ha sido elegido en 2 ocasiones legislador constituyente y en las 2 ocasiones, aunque en situaciones disímiles, ha desempeñado un papel preponderante en la elaboración de las constituciones que entonces se aprobaron, la Constitución de 1967 y la Codificación de 1998. Estuve cerca en los 2 casos, sobre todo en el segundo, y puedo testificar sobre su brillante contribución al debate legislativo, a la consagración de los principios básicos de la democracia en una carta política, a la elaboración de las normas, pues aún en aquellos casos en que tenía una opinión discrepante, la lucidez de su raciocinio, su profundo conocimiento de la doctrina constitucional, su vasta formación jurídica, permitían a los asambleístas de todas las bancadas avanzar en la compleja construcción de las normas constitucionales. Posiblemente estas experiencias personales, el agitado proceso político que ha vivido el Ecuador en las últimas 2 décadas y una vez más la búsqueda apasionada de la justicia le han llevado a incursionar en un ámbito jurídico de especial trascendencia, el derecho constitucional. Una constitución es, lo afirma,
el crisol en que el poder político se transforma en norma jurídica. Por eso su carácter trascendental en la urdimbre legal del Estado, pero al mismo tiempo su naturaleza especialmente delicada, pues bien puede el poder político tergiversar la profunda razón de ser de la norma constitucional. Esa necesidad de vigilancia determina que la dedicación a esta rama del derecho significa un esfuerzo permanente de análisis, de interpretación y, si se quiere, de interpelación. Y Julio César Trujillo ha permanecido en esta tarea con inclaudicable firmeza, pero además con la profundidad y solidez de su formación académica. Como fruto de esta vertiente de su pensamiento ha publicado algunas obras decisivas. Cito su Teoría del Estado en el Ecuador, que tuvo una primera edición en 1994 y en la segunda en 2006, con notable puesta al día. Asimismo, un segundo aporte básico. Y en este mismo año, y precisamente con ocasión de este homenaje, su último libro, Constitucionalismo Contemporáneo, Teoría, Procesos, Procedimientos y Retos, obra a la que debo calificar como su tercera gran contribución al pensamiento jurídico ecuatoriano, y que está destinada también a convertirse en un clásico en los estudios constitucionales. Me detendré un minuto en este trabajo reciente. Se trata de una obra ambiciosa, elaborada como ha sido su práctica habitual, con un cuidadoso rigor académico, y que aborda una amplia gama de cuestiones de evidente interés, desde los orígenes del constitucionalismo inglés, francés y norteamericano, hasta la incorporación constitucional de la justicia indígena, y por supuesto, el análisis de las funciones normativas de la Constitución, la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico y las complejas cuestiones relativas al derecho procesal constitucional, con el tema capital de la acción de inconstitucionalidad. Se agrega finalmente, como una especie de apéndice, el estudio de un documento sobre un tema que ha estado en forma permanente en el centro de sus preocupaciones, la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Bien sabemos que el derecho pretende ser la realización de la justicia. Bien sabemos también que en muchas ocasiones esta finalidad se pierde en los vericuetos del camino. Pero para quienes creemos que el Estado, la vida de la sociedad, deben regularse con normas jurídicas, y en primer lugar por las que conforman la estructura constitucional del Estado, las ideas fuerza que aparecen en el entramado de la represión jurídica y política de Julio César Trujillo son una guía precisa, un llamado a la conciencia y, ¿por qué no?, un mandato para cumplir nuestro papel como ciudadanos. Al finalizar la entrevista a la que me refería anteriormente, Julio César, con singular modestia, hace una confesión. La mía ha sido como la vida de los hombres de un país como el nuestro, con satisfacciones, pero también con momentos y episodios amargos. A la postre, veo que mis conciudadanos han sido generosos conmigo, tanto que a veces me pregunto, ¿habré hecho algo útil para mi país? Respondo a la pregunta, muchísimo, y no se trata de generosidad, sino de justicia. Creo de esta manera haber justificado cómo las frías disposiciones de un reglamento se han cumplido rigurosamente en la resolución del Consejo Superior de la Universidad de otorgar a Julio César Trujillo el doctorado honoris causa. Muchísimas gracias. Cuarto, investidura y entrega del diploma. Universidad Andina Simón Bolívar, resolución número CS206-2012. El Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, considerando que el doctor Julio César Trujillo, destacado académico, dirigente universitario y hombre público, ha realizado importantes contribuciones al pensamiento nacional y latinoamericano como docente e investigador. Que el doctor Trujillo es uno de los pioneros del estudio de Derecho de Integración Andina, eminente laborista y tratadista del derecho constitucional comparado, que ha ocupado la cátedra en la Universidad Andina Simón Bolívar, tanto en la sede Ecuador, en la que dirigió el taller de estudios constitucionales, como en la sede central de la institución. Que el Comité de Coordinación Académica de la sede nacional del Ecuador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84, del Reglamento General Académico, ha solicitado al Consejo Superior su designación como doctor honoris causa, resuelve.
Artículo primero. Otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad Andina Simón Bolívar al doctor Julio César Trujillo en reconocimiento a su labor académica y su aporte fundamental al derecho en América Latina. Artículo segundo. Disponer que se haga la entrega de la presente resolución al doctor Trujillo en acto especial que se realizará en el Paraninfo de la sede Ecuador, en un acto especialmente organizado para el efecto. Es dada en la sede central de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Bolivia, a los 16 días del mes de octubre del 2012. Doctor Ernesto Albán Gómez, presidente. Doctor José Luis Gutiérrez Sardán, rector sede central. Doctor Enrique Ayala Mora, rector sede Ecuador. Doctor Bernardo Guayer Caballero, consejero Bolivia. Economista Luis Bilbao, consejero alterno República del Ecuador. Licenciada Rosa Marina León Flores, consejera República del Perú. Economista Wilson Araque, representante docente sede Ecuador. Doctor Dorian Gorena, representante docente sede Central Bolivia. Ingeniero Walter Arizaga Cervantes, rector Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Universidad Andina Simón Bolívar, por cuanto Julio César Trujillo Vázquez ha realizado importantes contribuciones al pensamiento nacional y latinoamericano como docente e investigador. Es uno de los pioneros del estudio del derecho de integración andina, eminente laborista y tratadista de derecho constitucional. Le concede el grado de doctor honoris causa con todas las prerrogativas que a esta distinción corresponden, recomendando su nombre a las futuras generaciones. Expedido en Sucre, Bolivia, el 16 de octubre del 2012 y conferido en el Distrito Metropolitano de Quito el 4 de julio del 2013. Doctor Ernesto Albán Gómez, presidente Consejo Superior. Doctor Enrique Ayala Mora, rector Universidad Andina. Quinto, entrega de reconocimientos y homenajes. Solicitamos por favor al doctor Trujillo bajar al podio. Frente Unitario de Trabajadores FUT rinde homenaje al doctor Julio César Trujillo en reconocimiento a la labor prestada como asesor del FUT en busca de mejores días para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, por la lucha y la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Edgar Sarango C., presidente CTE, presidente del turno FUT. Pablo Serrano C., presidente CEOS. Mesías Tatamuez, presidente CEDOCUT. Nelson Erazo, presidente UGTE. Quito, 4 de julio del 2013. Hacen la entrega de la placa el señor Edgar Sarango, presidente de turno del FUT, y el señor Mesías Tatamuez, presidente CEDOCUT. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, expresa su reconocimiento al doctor Julio César Trujillo por su invalorable aporte con el movimiento indígena en el proceso de lucha en defensa de la democracia y a la construcción del Estado plurinacional. Quito, 4 de julio del 2013, por el Consejo de Gobierno, Humberto Cholango, presidente CONAIE. Hace la entrega al señor Humberto Cholango, presidente de la CONAIE.
4 de julio del 2013. Señor doctor Julio César Trujillo Vázquez, presente. Querido amigo y admirado maestro, recibo una cálida felicitación gozosa de quienes pertenecemos a la Corporación Editora Nacional por la merecida designación de doctor honoris causa que la Universidad Andina Simón Bolívar le otorga con justicia. Usted, doctor, como persona ha sido un modelo de humanidad y un practicante de la maravillosa doctrina que Jesús proclamó y murió por ella. Usted, doctor, como político, ha sido como el girasol que siempre está moviéndose en dirección del sol, pero no para buscar el poder y enriquecerse con el dinero de los ecuatorianos, sino del sol de los pobres, los humillados y ofendidos. Usted ha cambiado de partidos para estar siempre al servicio de los más pobres. Usted, señor doctor, ha sido un magnífico profesor universitario, pues desde jovencito y Aurelio Espinosa Poli y Julio Tobar Donoso le confiaron la cátedra de Derecho Laboral en la Universidad Católica. Usted siempre estuvo por el cambio y la modernización de la Católica, cuyo vicerrector fue por varios años. Desde el decanato de la Facultad de Derecho de la misma universidad, ayudó a la reforma y puesta al día de esta facultad. La Corporación Editora Nacional ha editado algunas de sus obras, especialmente de Derecho Constitucional, y como amigo y consejero siempre hemos acudido a usted para recibir el consejo justo y la verdad verdadera. De nuevo, felicitaciones por el honoris causa, que es también causa de nuestra alegría. Cordialmente, Simón Espinosa, presidente; Luis Mora Ortega, director ejecutivo. Hace la entrega el doctor Simón Espinosa, presidente de la Corporación Editora. La Asociación de Docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Considerando la muy destacada trayectoria del doctor Julio César Trujillo Vázquez, tanto como hombre público, académico y profesional, se une al merecido homenaje que le tributa la Universidad Andina Simón Bolívar con el otorgamiento del doctorado honoris causa y resuelve nombrarle miembro honorario de nuestra institución. Quito, 4 de julio del 2013, por la directiva Marco Navas Alvear, presidente; Vanessa Aguirre Guzmán, secretaria. Hace la entrega el doctor Marco Navas, presidente de la asociación. Sexto, conferencia magistral a cargo del doctor Julio César Trujillo Vázquez con el tema Las fuentes del derecho. Señor presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, señor rector de la misma universidad, compañeros profesores, compañeras profesoras, señoras, señores. Gracias. Muchas gracias. No se me ocurre
palabra que mejor exprese mis sentimientos para con todos y todas ustedes, y en particular para Enrique Ayala Mora y Ramiro Ávila Santamaría, promotores de este acto y autores de valiosos trabajos que se publican en los libros que en esta semana fueron presentados al público. Gracias a Ernesto Albano por sus palabras. Gracias, presidente del Consejo de Educación Superior. Lleve mi agradecimiento al Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar por haberme honrado con esta distinción. Gracias a la playa de jóvenes juristas, fruto maduro ya y prometedor de mayores y mejores logros, que han hecho el esfuerzo de hurgar en las obras por mí publicadas en mi incesante correr detrás de la justicia y de la libertad. Gracias, César Montaño. Gracias, Ramiro Ávila, Diana Murcia, Luis Ávila, Judith Salgado, Vanessa Aguirre Guzmán, Elisa Lanas, Ricardo Bacanral. Decir cuánto compromete mi gratitud me llevaría mucho tiempo, muchísimo tiempo, pues ella no tiene límites. Lo mismo a quienes coinciden con mi pensamiento y añaden con generosidad los méritos que solo su talento es capaz de encontrar en un trabajo que fue realizado para servir a los jóvenes sin distinción y a las mujeres y varones que lo han pagado con creces mediante su modesto pero fecundo trabajo. A quienes discrepan, gracias igualmente, porque expresan sus discrepancias con razones de altura propias de la cultura superior que les distingue, que honran a esta universidad que bajo la dirección inteligente, hábil, consciente de la realidad de Enrique Ayala, han hecho de la diversidad de opiniones en esta universidad un estilo de civilidad que deseamos sea común y habitual en el Ecuador. Gracias también a Luis Mora y sus colaboradores de la editora por el trabajo que ha permitido que en esta semana contáramos con los libros que se han puesto a disposición de los lectores en este país. Y cómo no agradecer a José Vicente Troya, María Elena Jara Vázquez, Carmen Amelia Simone Lazo, Sebastián López Hidalgo, Alex Iván Valle, Pamela Aguirre Castro y Pablo Alarcón Peña, Agustín Grijalva Jiménez, Silvana Sánchez Pinto, Arturo Donoso Castellón, Marco Navas Alvear, Mario Melo Ceballos, Raúl Yaza, Hernández, Jimena Moreno Echeverría, Angélica Porras Velasco, Graciela Molesterolo y Juan Pablo Aguilar Andrade, que se han dignado escribir sendos capítulos para el libro Estado, Derecho y Justicia, que constituyen todos en conjunto y cada uno por separado prueba de que la universidad está en manos de maestros capaces y honestos que nos garantizan el cultivo de las ciencias jurídicas en el Ecuador. La ciencia del derecho, por cierto, merece y necesita talentos esclarecidos como los de los antes citados autores que con perspicacia puedan agrupar la infinidad de normas en categorías jurídicas y con ilustración más que superior reducir a unidades humanamente comprensibles los innúmeros principios y las todavía más numerosas reglas de las que él se compone. En este empeño, la ciencia jurídica ha hecho del estudio de las fuentes del derecho una senda para llegar de la pluralidad de normas a la unidad de normas y a una unidad coherente. No voy a ocuparme en esta ocasión de las múltiples acepciones del término fuentes del derecho. Para aproximarnos a un posible acuerdo, me limitaré a decir que sin desconocer ni restar importancia a las fuentes de que se ocupan
la sociología jurídica y la filosofía del derecho, aquí y para la dogmática del derecho considero como fuentes del derecho ecuatoriano a los cuerpos normativos en donde se contienen los principios y reglas que regulan la organización del Estado, la conducta de los gobernantes y de los gobernados. Son por demás las normas que debe aplicar el juez para resolver los conflictos que le son sometidos a su decisión. Con estos términos me refiero también a estas mismas normas como normas que regulan la creación de otras normas. En resumen, acepto el concepto de fuentes en el doble sentido de que habla Joseph Aguiló Rego. Hasta fines del siglo XX, en el Ecuador no había preocupación acerca de cuáles eran las fuentes del sistema jurídico ecuatoriano. Para algunos, la mayoría de abogados, jueces, tribunales y cortes, bastaba lo que de ellas decía el Código Civil, mientras que para otros el Código Civil había sido superado tanto por la Constitución como por otras ramas del derecho que se desarrollaron con el andar de los tiempos, como el derecho del trabajo, por ejemplo, el derecho administrativo o el derecho de la integración o comunitario, para no citar sino los más evidentes. Con las reformas constitucionales de 1996, a la reiteración de que la Constitución es norma suprema, se sumó la creación del Tribunal Constitucional en calidad de órgano encargado de hacerla respetar por todo el sistema jurídico del país, y así se incorporó el derecho constitucional del Ecuador a las modernas tendencias al respecto. Con las posteriores constituciones de 1998 y 2008 tenemos el régimen vigente y en consecuencia el siguiente sistema de fuentes en el Ecuador. La Constitución norma suprema tiende a extenderse en el país la opinión de que la Constitución es norma jurídica y norma jurídica suprema, y que en consecuencia obliga a todas las autoridades y habitantes del país. Falta, sin embargo, que se admita que para esto no es necesario que sea desarrollada en una ley, como tampoco hace falta que la ley necesite de un reglamento para aplicarla de acuerdo a la diversidad de circunstancias de lugar y tiempo. Esto no significa, por cierto, que toda la vida y nuestras relaciones sociales estén suficientemente reguladas por la Constitución, que esto no es así, nos lo dice el artículo 425 de la misma Constitución, que cita las diferentes especies de normas jurídicas que, subordinadas a ella, integran nuestro sistema. El mencionado precepto nos dice que nuestro sistema, además de la Constitución, lo integran los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos, lo cual es verdad, pero no es toda la verdad. En efecto, es verdad que los tratados y convenios internacionales son parte de nuestro sistema jurídico, pero para que toda la verdad sea dicha debemos agregar que también forman parte de él las declaraciones y cartas, más y más instrumentos internacionales sobre derechos humanos, provenientes de los organismos internacionales de los cuales es parte el Ecuador, como son la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización de Estados de América o el Consejo Presidencial de la Comunidad Andina. Esto no importa decirlo, no solo para completar el texto constitucional, con lo que la misma Constitución dice en otras partes de ella, sino porque esto los incorpora como miembros adelantados a la comunidad internacional, que después de vergonzosos atropellos a la dignidad del ser humano durante la Segunda Guerra Mundial, ha hecho suya la responsabilidad, la comunidad internacional ha hecho suya la responsabilidad de reconocer esos derechos y sobre todo de protegerlos de todo poder, inclusive del poder político de los mismos estados. Esto no libera al Estado de su razón de ser, como ya en el siglo XVII lo enseñara en Inglaterra Locke. Esto es garantizar los derechos de todos los habitantes del país,
como lo prescribe nuestra Constitución en más de una de sus normas, entre las cuales se destacan los artículos 3, 1 y 11 de la Constitución. Tampoco podemos dejar de señalar la omisión que el citado artículo 425 hace de los decretos leyes que el presidente de la República puede pedir, tanto cuando la Asamblea Nacional no tramita en el plazo de 30 días los proyectos de leyes económicas que, con el carácter de urgentes, los presente de conformidad con el artículo 140 de la misma Constitución, o los decretos leyes que previo informe de la Corte Constitucional decide expedirlos en subsidio de la Asamblea Nacional que fuera disuelta por haberse arrogado funciones que no le competen, o cuando en forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o ante una grave crisis política y conmoción interna. En fin, no hay razón para que se haya omitido hablar de los estatutos que han de regir la vida de las regiones autónomas o de los distritos metropolitanos que llegaran a constituirse al amparo de los artículos 244 y 247. Otros cuerpos normativos no expresamente mencionados en el artículo 425 caben dentro de la denominación genérica de actos y decisiones de los poderes públicos, pero no cabe olvidar a las sentencias que, con fuerza de ley, pueden emitir la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia como Corte de Casación. Todos estos instrumentos jurídicos, los citados en el artículo 425 y los añadidos aquí, son como parte de una unidad coherente. Para tener validez, deben guardar conformidad con la Constitución en la forma como propusiera el gran jurista Auquiaco Elsi, y también en el fondo, para que las innumerables normas jurídicas del país formen no solo una unidad, sino una unidad jurídica coherente, como años después de Kelsen enseñara el no menos famoso italiano Bobbio. De otra parte, la división de poderes o funciones del Estado moderno no es la misma de que hablara Montesquieu, y mucho menos en un país en el que el poder se ha tratado de dividirlo en 5 funciones. Pero primero, no ha perdido vigencia la necesidad de esa división del poder político en su ejercicio. Se divide ya no solo en el legislativo, ejecutivo y judicial del siglo XVIII, sino también en forma vertical entre el gobierno central y los gobiernos regionales, provinciales y cantonales de un Estado unitario, pero descentralizado, como es el Estado ecuatoriano. Esta división de funciones o poderes, que era conocida en el siglo XVIII, se ha complejizado todavía más en el Estado social y democrático de derecho, que al asumir al mismo tiempo que las políticas, las tareas políticas, las tareas económicas, sociales y culturales. Ha debido crear para ello nuevos órganos, como es el abigarrado conjunto de organismos, dependencias, entidades y personas jurídicas previstas en el artículo 225, y cada una con el encargo de que cumplan eficientemente sin interferir en las facultades y competencias de las otras, según el artículo 226. Todos estos organismos, dependencias, entidades y personas jurídicas pueden expedir normas jurídicas que han de sumarse al conjunto de instrumentos de que habla el artículo 425 y así formar parte del sistema jurídico del Ecuador. Necesidad de conocer. Del concepto de Constitución como norma jurídica suprema se deriva el reconocimiento de que la Constitución necesita de un órgano que haga respetar esa condición de norma jurídica suprema, sancionando los actos que no se acomodaran a ella por su forma o su contenido en procesos en los que debatan los argumentos a favor y en contra de conformidad de las normas infraconstitucionales con las normas pertinentes de la propia Constitución. Nuestra Constitución acoge esta doctrina y desde 1926 ha creado un órgano que los haga respetar. Entonces lo llamó Tribunal Constitucional, ahora se llama Corte Constitucional, con facultad para declarar mediante sentencia la inconstitucionalidad de toda norma jurídica que
en la forma y en el contenido contradiga la Constitución. La Constitución como una norma jurídica que es directamente aplicable, lo cual significa que sus normas son fuentes de derechos y obligaciones para sus destinatarios. Que los habitantes del Ecuador pueden invocar sus normas como fundamento de sus derechos, tanto en sus relaciones con el Estado, sus instituciones y órganos, como en las relaciones de ellos entre sí. Significa también que las autoridades públicas pueden sustentar sus decisiones en las normas constitucionales. En materia de derechos, el artículo 11, numeral 5, dice textualmente: los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Lo mismo vale para las otras normas constitucionales, o sea, son directamente aplicables porque el artículo 428 autoriza a los jueces cuestionar la constitucionalidad de la norma que se le oponga por la forma o por el contenido y plantear la cuestión ante la Corte Constitucional y demandar de esta la declaración de esa inconstitucionalidad. Y el artículo 425 le faculta aplicar al juez, aplicar la norma infraconstitucional si a su juicio no es inconstitucional, a pesar de que las partes sostengan lo contrario. Nuestra Constitución agrega que sus normas son inmediatamente aplicables. Y esto quiere decir que para su aplicación no requiere de su desarrollo en la ley, como tampoco se requiere de su desarrollo en un reglamento. Pues la Constitución es norma obligatoria, no solo para el legislador, como antaño se creía, sino también para el juez o cualquier otra autoridad administrativa y en general servidor o servidor público y por supuesto para todos los habitantes del país. El juez, por tanto, a falta de ley, no necesita acudir, como lo dice el Código Civil, a leyes sobre materias análogas, sino que deberá inquirir por la norma que para llenar las lagunas dejadas por el legislador se encuentran implícitas en la Constitución. Y por igual, la persona no necesita de ley para gozar de los derechos constitucionalmente garantizados. Más bien, quien alegue que para el goce de esos derechos debe cumplir determinado requisito, deberá singularizar la ley en la que conste ese requisito para gozar de ese derecho. Ya he demostrado que el juez, respecto de cualquier otra materia, puede aplicar la norma constitucional cuando falta ley e inclusive cuando hay ley en que la contradice. Fuerza derogatoria de las normas anteriores. Desde 1830, en el Ecuador se le reconoció a la Constitución. Desde 1830 se le reconoció a la Constitución la fuerza común a toda norma jurídica, que es la de derogar leyes anteriores. Pero mientras en esta no estaba claro el motivo de esta derogatoria, en la cual no hay duda, en la actual Constitución, pues deroga ella todas las normas que le contradigan como norma suprema. Eso lo dice expresamente en la disposición derogatoria, que por estar al final de la Constitución algunos no la leen. Hay que leerla nuevamente, porque eso deroga todas las leyes anteriores a octubre de 2008 que le contradigan. Nótese que nunca la Constitución deroga toda norma que le contradiga. Esto significa que este efecto es aplicable a toda clase de normas, inclusive las de la Constitución anterior, leyes de toda especie, decretos, leyes, decretos, estatutos, normas institucionales, reglamentos, ordenanzas de toda clase, resoluciones y decisiones, en general, actos normativos. En efecto, este efecto, sin embargo, no rige para los instrumentos internacionales, porque en esta materia se debe estar a lo que dispongan los propios instrumentos y el derecho internacional. El Tribunal Constitucional resolvió con toda razón hace años que están igualmente derogados por la Constitución los decretos supremos que han dictado las frecuentes dictaduras que han asolado al Ecuador, aunque esto ocurre
expresó el tribunal, cuando la contradicción afecte al contenido o fondo del decreto supremo y no al foro. Esta disposición derogatoria pone fin al debate sobre la validez de todas las normas jurídicas anteriores al 20 de octubre del año 2008 y sobre todo pone en manos del juez, la facultad de no aplicar las normas jurídicas anteriores por estar derogadas por la Constitución y no solo por ser inconstitucionales. No necesita plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, como deberá hacerlo cuando la cuestión vence acerca de una norma inconstitucional expedida después de octubre del 2008. ¿Tenemos jueces capaces de cumplir este mandato constitucional? Es una pregunta que yo me la formulo y les comunico a ustedes. Creo que la Constitución tiene por añadidura la fuerza suficiente para reformar las normas jurídicas inferiores, no solo por la que pueda lo más, no solo porque la que puede lo más, pero lo menos. Y es obvio que reformar es menos que derogar. Consecuentemente, los jueces tienen la facultad y obligación de aplicar todas las normas jurídicas en el sentido que resguarden conformidad con la Constitución. Así lo entendieron ya nuestros juristas al codificar las leyes del Ecuador en el año 1960, que tanto sirvieron al país en el proceso lento, sí, doloroso también, de consolidación del Estado constitucional de derecho. Pero fue un paso que no se puede olvidar, ni mucho menos despreciar. Estrechamente vinculado con el tema de la fuerza obligatoria de la Constitución se encuentra el de la retroactividad de sus normas, y al respecto podemos examinar lo que sobre las normas jurídicas en general dispone la misma norma suprema, y al respecto podemos decir lo que sí. Hasta la Constitución de Montecristi, la irretroactividad de las normas jurídicas estaban establecidas en el capítulo preliminar del Código Civil, y se entendía que ya valía para el juez y en general para todos los intérpretes que debían aplicar de acuerdo con el artículo 7 del código solamente para lo posterior. Pero no para el legislador, que podía libremente prescribir el efecto retroactivo de determinadas leyes, lo cual tenía que hacerlo expresamente en cada caso y para alguna norma específica en particular. Para las normas legales e infraconstitucionales, el artículo 82 actual dispone que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente. En este proceso hay dos mandatos, hay varios mandatos, dos de ellos importantísimos para los jueces del derecho. En primer lugar, ninguna norma jurídica puede ser retroactiva por mandato constitucional, sino previa a todo acto o contrato. Y segundo, debe ser publicada, y por publicada obligatoria. Por esto he sostenido y sostengo que carecen constitucionalmente de valor las disposiciones que prescriben que ellas entran en vigencia desde su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Es que disposiciones de esta ley, además de ser contrarias, como se acaba de ver, al texto del derecho positivo, son contrarias a la razón humana, explicables en los decretos de las dictaduras, que al decir de algún jurista, sus puertas están protegidas por las armas, precisamente para que no entre en ellas la razón. Y es que razonablemente, ¿quién puede ser obligado a hacer o a no hacer lo que no sabe qué es lo que debe hacer? ¿O qué es lo que no debe hacer? Pero volviendo a la Constitución y sus efectos en el tiempo, preside referenciar la retroactividad directa, o sea, la que regula hechos y actos pasados, de la retroactividad indirecta, o la que modifica las normas que regulaban los hechos y actos humanos.
La Constitución significa una ruptura total o parcial con el pasado. Por eso Río dice, hace 100 años, toda Constitución es revolucionaria, pero no desconoce los hechos y actos válidos, perfeccionados en el régimen anterior. Pero sí deroga, como se ha dicho, todas las normas expedidas antes de ella que le contradigan por su contenido. Me referiré en pocas palabras a un tema muy controvertido en el país, que a algunos les causa estupor: pluralismo jurídico o soberanía compartida. Soberanía compartida. Yo sé que algunos les va a hacer un disparate que la soberanía sea compartida. Esa es la verdad en el mundo contemporáneo. El Estado ecuatoriano no goza del monopolio de dictar normas jurídicas ni de administrar justicia. Más bien, consecuente con la definición que él hace el artículo 1 con el adjetivo de plurinacional, la misma Constitución en el artículo 57, numeral 10, reconoce la facultad de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como las de los afrodescendientes y montubios, para crear y recrear su derecho propio o consuetudinario. Y en el artículo 171, a su vez, reconoce a las autoridades indígenas la competencia para resolver los conflictos internos con la aplicación de ese derecho propio. Estas facultades coexisten con la consulta prelegislativa para la creación del derecho estatal. El derecho indígena no necesita consultar al Estado. El Estado necesita consultar al pueblo indígena cuando dicta o va a dictar una norma que pueda afectar a los derechos colectivos que a esas colectividades reconoce la Constitución. La soberanía es compartida por el Estado. Me temo que algunos de ustedes no estén muy conformes, y también fuera de aquí debe haber alguien que se escandalice, pero esa es la verdad. La soberanía es compartida por el Estado con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, aparte de otros colectivos a los que he mencionado antes. Al mismo tiempo que reparte competencias entre los órganos públicos y los indígenas, subordina a unos y a otros, eso sí, en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que sea parte el Ecuador en materia de derechos humanos. Consecuente con esta subordinación en materia de derechos de la persona humana, subordina en esta materia el derecho propio o consuetudinario a la Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, e impone al Estado la obligación de garantizar las decisiones de las autoridades indígenas, y a estas decisiones las somete al control de la Corte Constitucional cuando viola los derechos individuales del indígena, porque el indígena no deja de ser humano, que como tal tiene los derechos comunes a todos los seres humanos, pero además forma parte de una colectividad que necesita subsistir, porque es el ambiente en donde el indígena se realiza. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dedica todo un capítulo, el capítulo 9 del título 2, a la sustanciación de la acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena. Una vez que he cumplido con las exigencias de un acto académico, como es este, con el que he sido honrado en grado que agradezco reiteradamente, me van a permitir que haga un acto de justicia para quien me ha acompañado en todas las tareas que ha merecido tanto aplauso de los presentes. Permítanme que invite a Marta, mi mujer, que suba a este espacio. Y reciba conmigo los aplausos con los que ustedes nos han honrado, porque ella ha sido, es mi compañerita, como suelo decir.
Lo mismo en las horas de soledad inherentes a la derrota. Del triunfo también, como el presente, y sobre todo en las del dolor común a la existencia humana y a las privaciones que hemos preferido a la riqueza y a las satisfacciones que ella proporciona, si es que realmente ella proporciona satisfacciones. Muchas gracias.